Es una colección de libros, entonces. La Biblia es una colección de libros. ¿No hay otra cosa más que preguntar a ti? ¿Tú, Susana? Ok. La Biblia entonces es una colección de libros, en total 73. 73 libros en uno solo, que también se le dice Sagradas Escrituras. Ahora vamos a pasar al párrafo número 2. A ver, si quieres leer, por favor. Dice, ¿quién escribió los libros de la Biblia? Los libros de la Biblia fueron escritos por los judíos o pueblo hebreo y los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, que también eran judíos. Antiguamente se escribía sobre papiros, que eran hojas hechas de unos filamentos de tallo de unas plantas, y sobre pergaminos, que eran hojas hechas con la piel de la oveja, chiva o vaca. Tanto los papiros como los pergaminos se presentaban en forma de rollos o bien en forma de códices, encuadernados o semejanza de un libro. Como antes no había imprenta, había un grupo de personas que se dedicaba a copiar a mano estos rollos o códices, los cuales ha cuidado la Iglesia Católica desde su comienzo en el año 33, no sé qué, después de Cristo. Sí, después de Cristo. Hasta nuestro tiempo y estar en el Vaticano. La Biblia se divide en dos partes para su estudio, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y fue escrita en los idiomas hebreo, griego y arameo. Ajá, bien. Vamos a darle otra leidita, por favor. ¿No lo otra vez? Sí. Okay. ¿Quién escribió los libros de la Biblia? Los libros de la Biblia fueron escritos por los judíos o pueblos. Vamos haciendo paso por paso. Entonces, los libros de la Biblia fueron escritos por los judíos. O pueblo hebreo. Ajá. Y los discípulos de los apóstoles. Y hasta ahí. Y por los discípulos de Jesús. Los discípulos sean los apóstoles. Entonces, fue escrita por los judíos y por los discípulos de Jesús. Ajá. Adelante, ¿qué más dice? Que también eran judíos. Ajá, los discípulos de Jesús eran judíos también. Ajá. Antiguamente se escribía sobre papiros, que eran hojas hechas de unos filamentos de tallo de plantas, y sobre pergaminos, que eran hojas hechas con la piel de la oveja, chiva o vaca. Tanto los papiros como los pergaminos se representaban en forma de rollos, o bien en forma de códices, encuadernados o semejanza de un libro. Como antes no había imprenta, había un grupo de personas que se dedicaban a copiar a mano estos rollos o códices, los cuales ha cuidado la Iglesia Católica desde su comienzo en el año 33 después de Cristo. Desde su comienzo la Iglesia Católica comenzó el año 33. Entonces, el año 33 comenzó la Iglesia Católica. Desde ese tiempo hasta nuestro tiempo ha cuidado esos libros. Ajá, entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta ahí o si está claro. ¿Sí está claro? Entonces la Biblia fue escrita por, dijimos, por los judíos y los discípulos de Jesús, que también son judíos. Entonces, y luego se divide en dos partes la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza ¿dónde? Con el Evangelio de Mateo. Si ven ustedes ahí, adelante de los Salmos, dice Mateo, ahí comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es donde comienzan a contar lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo. Y el Antiguo es cuando todavía no venía, ¿verdad? Y el Antiguo es cuando todavía no venía. Así es. Cuando todavía no venía Cristo. Todo lo que sucedió antes de la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento es de Cristo para acá. Cuando ya estaba ahí, ya en la tierra con los apóstoles. Así es. Bien. Entonces, ahora vamos a pasamos algún párrafo, al siguiente párrafo o hay alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Pasamos al tercer párrafo. A ver, por favor, Víctor. Ahí se le dio una lectura, por favor. ¿Cuándo se hizo el Antiguo Testamento y cómo?
Estamos dividimos que se divide la Biblia en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver cuándo se escribió el Antiguo Testamento o cuándo se hizo. A ver, adelante. La primera Biblia se hizo aproximadamente 2200, solo tenía 46 libros. 200 años antes de Cristo. Ajá. Solo tenía 46 libros. Esto quiere decir que se juntaron todos los rollos y se les consideró como la palabra de Dios. Adelante, Víctor. Quien reunió o juntó estos rollos fueron un grupo de judíos llamados los 70, por ser 70 con los que hicieron este trabajo. Se cambiaron los escritos del idioma hebreo al griego. Cuando Cristo andaba predicando ya existía esta Biblia, o colección de rollos con 46 libros, que es el llamado Antiguo Testamento. Y todos los judíos en general usaban esta Biblia, la Biblia de los 70, que también se le llama Canon de Alejandría, por haberse hecho en la ciudad de Alejandría. Cuando Jesucristo andaba predicando usó esta Biblia y también los apóstoles. Es decir, la Iglesia Católica no existía otra iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, la dirigida a Timoteo, aproximadamente en el año 71 a.C. No, después de Cristo. Después de Cristo. Sí, dice que toda escritura es inspirada por Dios. En esta parte, no se refiere a toda la Biblia con sus 73 libros, sino la Biblia con 46 libros. Si fuera así, entonces diría, también esta carta que les escribo va a formar parte de la Biblia con los 73 libros. Esta carta se escogerá como uno de los rollos del Nuevo Testamento. Pero hasta el año 1800... No. 382. 382 de Cristo, como veremos más adelante en este mismo tema, 2 de Timoteo 3:16. Bueno, vamos a analizar esta partecita poquito a poco. Entonces, la primera Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, que es de Mateo para atrás, la Biblia ya dio Mateo, ¿verdad? Sí. Entonces, de Mateo para atrás se le llama Antiguo Testamento. A veces se le llama Antiguo Testamento, o Antigua Alianza, también se le dice, o Antiguo Pacto, se puede decir de muchos modos, pero se conoce como Antiguo Testamento más fácilmente. Entonces, ¿cómo se hizo el Antiguo Testamento? Estamos viendo cómo se hizo el Antiguo Testamento. La primera parte de la Biblia, con 46 libros. Esta Biblia se hizo en el año 200 antes de Cristo. Estos 46 libros. Esta colección de libros se hizo 200 años antes de Cristo. Esa colección de 46 libros. ¿Por qué se dice que se hizo? Porque se juntaron todos los libros y se analizaron, los revisaron los judíos, los revisaron y dijeron, estos libros los autorizamos como palabra de Dios, como aquí nos habla Dios en estos libros. Porque había otros, escogieron ellos esos libros. Entonces, oficialmente dijeron, estos son los libros que consideramos y que creemos que son palabras de Dios. Estos, los judíos, antes de que viniera Cristo, 200 años antes. Entonces ya estaban estos libros, 46 libros están aquí, que son un montón en la Biblia, que son muchos. Es bastante grande todo esto. Y a partir de ahí ya los consideraron como oficialmente libros sagrados, ¿ya? Ahora, ¿quiénes fueron los que escogieron estos libros? Perdón, los juntaron, los tradujeron del idioma hebreo al griego, fueron un grupo de judíos. Un grupo de judíos estudiosos
de la Biblia, que se le llama los 70. ¿Cómo se le llama? Cuando uno consulta en el internet o lo que sea, si uno se a ver la Biblia de los 70, ahí sale. La Biblia de los 70, que son estos 70 personas que hicieron ese trabajo de traducir del idioma hebreo al griego. Cuando Jesucristo andaba predicando, entonces ya existía esta Biblia con 46 libros, ya existía. Así que Jesucristo y los apóstoles usaron esa Biblia cuando andaban predicando, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando Cristo andaba predicando, pues no estaba escrito todavía lo que Jesucristo iba a hacer. Todavía no. Él andaba predicando bien. Después los apóstoles comenzaron a escribir, que es el Nuevo Testamento. Pero es importante conocer, es importante de tener en nuestra mente, en nuestra memoria, todo esto, cómo ha venido pasando para ver cómo nació la Biblia. Así es. Bueno, ¿hay alguna duda aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, dijimos que la Biblia, la primera Biblia se hizo el año 200 antes de Cristo. Esto quiere decir que se juntaron los rollos y se les consideró palabra de Dios. Los judíos lo hicieron. Y se le llamó la Biblia de los 70. También se le llama Canon de Alejandría, por haberse hecho en la ciudad de Alejandría eso. Cuando Jesucristo andaba predicando, entonces usó esta Biblia y los apóstoles también. Ahora vamos a ver esa parte de la Biblia donde vimos ahorita, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16, vamos a ver qué dice ahí. El apóstol San Pablo escribió una carta a Timoteo. Y esa es la que vamos a ver ahorita, en la partecita de ahí. 2 Timoteo 3:16. Le escribió una carta a Timoteo, y en esa carta nos habla de las Sagradas Escrituras. 2 Timoteo 3:16. Ahí nos va a hablar de eso, de las Sagradas Escrituras. Pero no nos va a hablar cuántos libros son. Solamente dice que toda escritura es inspirada por Dios, pero no nos va a decir cuántos libros. Ahí no está escrito cuántos libros. 2 Timoteo 3:16. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Así ya lo encontró? A ver, lean por favor. ¿Sí? No participéis en conversaciones inútiles. No, es 2 Timoteo, a la mejor también 2 Timoteo. Hay 2 cartas, la 1 Timoteo y 2 Timoteo. 2 Timoteo. Ajá, 2 Timoteo 3, capítulo 3. Capítulo 3, Ajá, 16, ok. ajá, Okay. ahora sí. Okay. Toda escritura, Ahí está, muy bien. Sí, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar el bien. ajá, se fijan que está hablando de si toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿a qué escritura se está refiriendo ahí el apóstol San Pablo cuando escribe eso? Se está refiriendo a los 46 libros del Antiguo Testamento. Hay que detectar bien esto. No está diciendo de toda la Biblia que tenemos nosotros ahorita. No, porque todavía ni la carta de él estaba puesta y tampoco, o sea, no había. Nomás estaba el Antiguo Testamento, pero cuando el apóstol Pablo habla de, ahí escribe, de que toda escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento, de los libros que había en el Antiguo Testamento, porque todavía no existía esto,
Es más, tampoco él pensaba que esta carta que está aquí iba a entrar en el Nuevo Testamento. No pensaba eso él. Ni tampoco dijo así. Tampoco dijo así. Esta carta va también a entrar en el Nuevo Testamento. Tampoco dijo así. ¿Sí? Entonces, ni tampoco dice, va a haber una Biblia en el futuro que tenga 73 libros. Tampoco dice así. No dice nada de eso. Bien, entonces estamos viendo cuándo se hizo el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento, dijimos que se hizo aproximadamente 200 años antes de Cristo. Se reunió toda la... ¿Qué quiere decir se hizo? Que se reunieron los 46 libros y dijeron, estos son los libros que nos hablan de Dios. Los judíos. Recordemos que Jesús era judío también. Aquí, vamos bien. ¿Sí? A ver, ¿cómo? No. Vamos a salir a las 10, no te preocupes. Sí, hasta las 10 nada más ahí, no vamos a pasar de esa hora. Sí. Solo que alguien quiera preguntar alguna cosa, pues me quedo yo para aclararla, pero a las 10 terminamos, ¿ok? No te preocupes entonces, yo estoy vigilando la hora. Sí. No te estés preocupando porque si no, no pones atención. No voy mañana. Tengo cita. Entonces, céntrate bien para que captes bien esto, ¿eh? Esto nos va a servir porque nos aumenta la fe. Todo eso que estamos viendo nos sirve porque con esto nos aumenta nuestra fe para saber dónde estamos, nosotros en qué iglesia estamos. Ok, muy bien. Entonces la Biblia, dijimos que el Antiguo Testamento fue escrito 200 años antes de la venida de Cristo. Se coleccionaban todos esos libros y se consideraban como sagrados. Y el apóstol San Pablo nos habla ahí de que toda escritura es inspirada por Dios, pero no pone una relación. No pone ni tampoco son 46 libros, tampoco buscas, sino simplemente dice toda escritura es inspirada por Dios. Entonces se refiere a esos 46 libros. ¿Por qué les explico esto? Porque los que no son católicos, cuando leen esta parte de la Biblia, dicen así, mira, la Biblia es la palabra de Dios, ellos tienen nada más 66 libros en su Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y dice que es palabra de Dios todos estos libros porque dice el apóstol San Pablo que toda escritura es inspirada por Dios. Y ya no le dan más a fondo, solamente ahí se quedan. Pero si uno les pregunta, bueno, ¿y dónde está la relación de libros que dice ahí? Porque si tú piensas que todos estos libros que están aquí son palabra de Dios, saber dónde está escrito, porque en la Biblia en ninguna parte aparece de cuántos libros se va a componer, en ninguna parte. Entonces, eso yo los explico para que sepamos que la Iglesia Católica es la que escogió los libros que forman la Biblia. Y como ellos no les explican los pastores, porque no les quieren dar a conocer eso, no les quieren dar a conocer porque se van a dar cuenta que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Y como ellos cuidan que no se les salga, entonces eso no les conviene decir. Sí, ¿verdad? Bueno, y nosotros tenemos que investigar a fondo todo eso para tener conocimiento profundo. Bueno, pasamos al párrafo número 4. Párrafo número 4, vamos a ver, Víctor, echarle una leidita ahí. También la Biblia no dice en alguna parte de cuántos libros se iba a componer. Muchas personas piensan que la misma Biblia en alguna parte dice de cuántos libros se iba a componer. Y creen que cuando escribe el apóstol Pablo que toda escritura inspirada por Dios, se refiere a toda la Biblia. Pero no es así. Pues ahí no hacen una relación de libros señalando o diciendo, esto solo. Y en ninguna parte de la Biblia hay una relación de libros diciendo, así va a ser la Biblia.
va a tener la cantidad de libros. 2 de Timoteo 3:16. Claro, está que la Biblia tiene índice, pero el índice no forma parte de lo que se escribió. Así es, el índice no forma parte de lo que se escribió, es un índice para estudiar. Ni tampoco en la Biblia está lo original. Por ejemplo, dice aquí, en algunas partes de la Biblia, dice diversos conceptos arriba. Eso no es parte tampoco. Ni tampoco los números. Si ustedes se fijan que tienen un número, tampoco se forma parte. Se fue poniendo con el tiempo para estudiar. Así es. Ni tampoco las explicaciones que están abajo. Así es que hay unas letritas pequeñitas abajo, esas tampoco forman parte del escrito. Eso se pone para explicación. El contexto. Para explicar. Hay abajo de la Biblia hay un par de letritas muy pequeñitas para que nosotros veamos de qué se trata. A lo de arriba, de qué está tratando, la interpretación, ¿sí? Pero no forma parte de los libros escritos, pues. Eso lo agregaron ahí, la iglesia lo pone ahí abajo para darnos una explicación. Sí, le costó. Ya se me olvidó su nombre. Pati. ¿Sí le captó eso? Que lo que está escrito abajo con letra pequeñita son explicaciones, que no forman parte de la Biblia. Explica para que lo entiendan. Así es, para entender. Para que entienda mejor. Ándale. Entonces la Biblia no dice en ninguna parte de cuántos libros se va a componer. No dice, ¿no? Nos pasamos al otro párrafo. Vamos a ver qué problema hubo con los libros del Antiguo Testamento. Hubo un problema ahí. El problema que hubo fue que un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. ¿Okay? Un grupo de judíos. A ver, vamos, si usted quiere leer. Sí, el párrafo número 5. Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. En el año 90 después de Cristo hubo una reunión de algunos judíos de Jerusalén llamado Concilio de Yamnia, por haberse hecho en la ciudad de Yamnia, cerca de Jerusalén. Ellos no aceptaron la primera Biblia. No los aceptaron en este concilio por estar escrito en la lengua de los escritos cristianos, griego, y por parecer su lenguaje muy similar a estos. Es que estos judíos estaban en contra de las enseñanzas de Jesucristo y le quitaron 7 libros, que son Tobías, Judith, 1 de Macabeos, 2 Macabeos, Sabiduría y Baruch. Entonces quedaron 39 libros. Esta Biblia se le conoce como Canon de Palestina, pero nosotros como católicos nos interesa saber qué Biblia usaron Jesús y sus apóstoles. Y como ya vimos, usaron la Biblia de Alejandría, o de los 70, que tiene 46 libros. Por lo anterior entonces, quedaron 2 Biblias o 2 Antiguos Testamentos, uno con 46 libros y otro con 39. Los judíos que no aceptaron a Jesucristo usan el de 39 y los que siguieron a Jesucristo 46. Las Biblias de los no católicos tienen el Antiguo Testamento del Canon de Palestina, con 39 libros que fueron canon o lista de libros que hicieron los que no aceptaron a Cristo. Ajá, bien. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Entendiste, Víctor? A ver, ¿qué le entendiste? Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. Ahí te dice, entonces no le captaste. Dice que por estar escrito en la lengua de los escritos cristianos. Así es. Griego. Por eso no lo aceptaron. Pero fíjense hasta qué año, hasta el año 90, ¿sí? Entonces, por eso decimos nosotros que la Biblia que usaron los apóstoles y Jesucristo fue la Biblia de los 70, con 46 libros.
Entonces, estos judíos no aceptaron esos libros y además le quitaron los 7. Aquí me faltó uno, parece. Me faltó uno, parece, ¿no? 7 libros. Son Tobías, Judith, 1, 2, 3, 2 de Macabeos, 4, 5, 6. Sí, están completos, ¿va? Sí están completos, ¿verdad? No, falta uno. Sí. Tobías, Judith, 1 de Macabeos, 2 de Macabeos, Sabiduría, Baruch. Me falta uno. Me falta el de... no me acuerdo cuál me falta ahí. Bueno, me falta uno. O sea que no quisieron esos libros porque sentían que no pertenecían a ellos, ¿o cómo? Porque estaban en contra de Jesús. ¿No se acuerdan que los judíos, un grupo de judíos fueron los que mataron, Ok, esos mataron a Cristo? estaban en contra, ¿cómo? No entendí. Los judíos que estaban en contra de Jesús, en contra de las enseñanzas de Cristo, no quisieron esos libros. ¿Por qué? No les convenía. Porque estaban escritos en el idioma de los cristianos. Es decir, en ese tiempo los escribieron en griego y esos eran así hablaban los cristianos en griego. ¿Okay? Entonces cuando los judíos los 70 tradujeron eso del hebreo al griego y le pusieron esos libros. Entonces, como inspirados por Dios. Fueron en hebreo. Así es. Los primeros escritos fueron en el idioma hebreo, como ya vimos. Y entonces, como Pero fue en los los 90, o sea, en el 70 se escribieron en hebreo como venía en la Biblia. Y ya en el 90 ellos los escribieron. No, en el año 200. En En el año 200 fue cuando hicieron la Biblia los 70. Ok. ¿Sí? Antes de Cristo. Antes. Después, ya después de Cristo, en el año 90, otro grupo de judíos que estaban en contra de Cristo fueron los que no aceptaron esos libros. ¿Sí? No los aceptaron. O sea, todos los demás sí, pero quitaron esos. Los que venían de Cristo. Los que venían de esos libros de Judith, todo eso, porque estaban escritos en el idioma de los cristianos, en el idioma que hablaban los cristianos. Así es. Entonces no quisieron esos libros ellos. Por eso ellos hicieron un canon nada más de 39 libros. ¿Qué es lo que tienen los judíos actualmente? Su Biblia de ellos tiene nada más 39 libros. Y las Biblias de los que no son católicos también tienen esos. En el Antiguo Testamento también tienen 39 libros, nada más. Tampoco ellos aceptan esos libros. Pero no se dan cuenta cómo viene la historia. Ni tampoco el pastor les va a explicar. No les conviene tampoco. Por eso, entonces, pero nosotros tenemos que estudiar con profundidad para saber todo lo que ha sucedido. Bien, entonces repasamos. En el año 200, el grupo de judíos llamados los 70 hicieron el canon bíblico del Antiguo Testamento, que son listas de libros inspirados. Los autorizaron como inspirados y ya se quedaron esos libros sin moverse, ¿verdad? Como inspirados por Dios. Y esos libros los usaron los apóstoles y Jesucristo cuando andaba predicando. Ese canon de 46 libros. Pero en el año 90, recordemos que el año 33 murió Cristo. Entonces los apóstoles comenzaron a predicar. Y empezaron a predicar, y entonces en el año 90 los judíos que estaban en contra de Jesús, en contra de los apóstoles, en contra de las enseñanzas de Cristo, recuerden que los judíos no aceptaron a Cristo, no, era una sección grande que no lo aceptaron y se quedaron con su religión. Todavía están con su religión porque no aceptan a Cristo como Dios. ¿Veis? Todavía están. Es que ellos creen que va a venir. Sí, piensan que Todavía no Jesucristo viene el Mesías. fue un impostor y que están esperando que venga. Todavía están esperando al Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos. Así es. Todavía están esperando que venga Jesucristo,
El que vino no es, fue un impostor. Por eso lo mataron. Y así es. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. A ver, Víctor, ¿ya le captaste? ¿Ya le captaste, Víctor? Sí. Que me encanta. ¿Ponte listo? ¿Andas cansado? Pues que me acuerdo de los 7 de la mañana. Sí, que sabe más. Ándale. Estás haciendo un sacrificio entonces. A las 11, 12. Ah. Bueno, ok. Tranquilo, pues. Vamos a ver. Entonces, ¿ya le captaste? Bueno, sí, pero no se le había pasado yo. Bueno, a ver, tienes que ponerte listo para que tú des esto más adelante por ahí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Pasamos a la siguiente sección ya o hay alguna duda? Bueno, pasamos a la siguiente sección. Ahora estamos viendo el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Bien. A ver, por favor, lee, Víctor. Párrafo número 6. Léelo más lentamente, por favor. El Nuevo Testamento. Y bien pronunciado para que se entienda bien. Iglesia. Ajá. Con sus puntos. Se le llama Nuevo Testamento a los 27 libros que escogió la Iglesia Católica. En el año 382 de Cristo, Después de Cristo. y fue autorizado por el Papa Damaso I. Después se afirmará en otras reuniones, como en el de Hipona. ¿Concilio? Ah, no, como es Hipona, sí está bien. Hipona, año 393. En estos libros se relatan las cosas que dijo Jesús y la vida de los primeros 67 de la Iglesia de Jesucristo fundó. Como ya se les dijo, esta es la Iglesia Católica, no había otra. ¿Por qué se dice que escogió 27 libros? Porque había más, y además solo los libros escritos antes del año 100 después de Cristo. Después de Cristo, ajá. Explicado de otro modo, el Papa ordena traer los rollos, pergaminos o libros que se encuentran en diferentes lugares. Ejemplo, traen la carta, libro o rollo que escribió San Pablo en las diferentes comunidades. Efeso, Corintios, Romanos, Filipenses, etc. Se juntan con los demás y después de revisar minuciosamente cada libro, solo se utilizar necesita para formar el Nuevo Testamento. Bien. Vamos a darle una explicación. Bien, pues estamos ahorita viendo el Nuevo Testamento, el Antiguo ya vimos, ¿no? Ahora no pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se compone entonces de 27 libros. Así es. ¿Y esos libros quién los escogió? Acuérdense que el Antiguo Testamento los escogieron los 70, o sea el grupo de judíos los 70 lo tradujeron del idioma hebreo al griego. Bien. Entonces allí nació la Biblia de los 70 con 46 libros. Ahorita estamos viendo el Nuevo Testamento que tiene 27 libros. Y estos fueron escogidos por la Iglesia Católica en el año 382. Se fijan, miren cuánto tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo pasó para poder autorizar libros del Nuevo Testamento? ¿Ya? Ya vemos que los libros del Nuevo Testamento comienzan con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo eso, ¿no? Y luego las cartas, los apóstoles. Entonces, en total solamente escogieron 27 libros, ¿sí? ¿Por qué se dice que el Nuevo Testamento se hizo el año 382? Porque el Papa autorizó, después de haberlo revisado todos los libros, un grupo de asesores de la Iglesia, ¿no? Revisaron todo y dijeron: estos son los libros que consideramos como palabra de Dios, inspirados por Dios, y de aquí en adelante ya no se va a mover nada, solamente así va a quedar. El año 382, y el Papa Damaso I fue el que autorizó eso
Y desde el año 382 hasta nuestro tiempo, nosotros tenemos el Nuevo Testamento con 27 libros. Los que no son católicos también tienen 27 libros también. O sea que eso no los movieron, no los han movido tampoco. Qué bueno, ¿no? Esos los dejaron así. Los que sí ellos no aceptaron fueron los del Antiguo Testamento. Ajá, bien. Después, eso en el año 382, y después en las demás reuniones de obispos de la Iglesia Católica se va reafirmando que está bien. Entonces no se modificó nada. Y solamente escogieron libros escritos a partir hasta el año 100 nada más. O sea, si había más, porque si hay más libros y cartas después del año 100, pero eso ya no se acepta. ¿Por qué? Porque la Iglesia quiso que se escogieran esos libros los más cercanos a los acontecimientos de lo que hizo Jesús. Por eso, nada más hasta ahí llegó. En otras palabras, el Papa Dámaso ordena traer los rollos, todas las cartas que escribió el apóstol San Pablo a los diferentes lugares, a las diferentes iglesias, diferentes comunidades, mandó traerlas y las juntó todas. Y de todas esas escogió solamente 27 porque había otras que no eran correctas. También había otros evangelios que no estaban bien. A eso se le llama libros apócrifos y todavía están. Y están hasta en el internet. Si por ejemplo uno dice, a ver, voy a buscar un libro apócrifo, el de Tomás, el Evangelio de Tomás, ahí sale. El libro apócrifo de Tomás. Del Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro también. Y el Apocalipsis de Moisés también está. O sea que hay muchos libros así, pero eso no los escogió la Iglesia como inspirados por Dios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Captamos hasta ahí? Bien. Vamos a ver el último párrafo, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ver el párrafo número 7. A ver si lo lee usted, por favor. Antes del año 382 después de Cristo, la Iglesia ya hacía intentos para confeccionar una lista de libros. En el año 170 después de Cristo ya había una lista de libros y rollos. A esta lista de rollos se le llama el canon de Muratorio, por ser estos rollos descubiertos en la Biblioteca Católica Ambrosiana de Milán, por Ludovico Antonio Muratori, obispo de la Iglesia Católica, quien los dio a conocer en el año 1740 después de Cristo. Este manuscrito que se encontró se cree que se hizo o que se escribió en el año 700 después de Cristo, pero se refiere a la lista de libros que se consideraban sagrados en el año 170 después de Cristo. Algunos de estos libros fueron autorizados para formar el Nuevo Testamento, pero otros no. Por ejemplo, nuestro libro El Pastor de Hermas, ni la Didaje y otros más. Algunos que no consideraban sagrados en este tiempo. Se autorizaron como sagrados en el año 382 después de Cristo, que fue el año que se establecieron oficialmente los 27 libros que contienen actualmente el Nuevo Testamento. Por eso se dice que eran intentos por formar el canon. Bien. Se fijan que dice la palabra canon, ¿verdad? Ya saben que la palabra canon, ¿qué quiere decir, Víctor? La palabra canon, ¿qué significa, Víctor? La palabra canon es la lista de los libros autorizados. A eso se le llama canon. Cuando uno está estudiando la Biblia, a veces tiene que aprender ciertas palabras, ¿no? Entonces, ese es el canon bíblico. Cuando dicen el canon bíblico, tiene que empezar, es la lista de los libros inspirados. Así de eso. Autorizados por la Iglesia, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar eso. ¿Cuál es el canon? El canon bíblico del Antiguo Testamento.
es la lista de los libros de los 70. Así es. Bueno, eso se usa mucho cuando estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar aquí. Entonces, dice aquí, antes del año 382 después de Cristo, la iglesia ya hacía intentos para tener una lista ya autorizada, ¿verdad?, de libros. Hacía intentos, o sea, no se podía, todavía no estaba oficialmente, ¿no?, sino se hacía intentos de hacerlo. Antes del año 382. ¿Por qué explicamos esto? Le voy a decir por qué explicamos esto, para que nosotros entendamos bien a fondo esto, porque los que no son católicos dicen, no es cierto que la Iglesia Católica escogió los libros de la Biblia en el 382, ¿no? Ya había un canon bíblico antes, así dicen. Y los católicos que no saben, se quedan pensando y no saben qué decir, pero que hay algo que decir, ¿no?, para que se sepa bien a fondo qué está pasando ahí. Si efectivamente había un canon bíblico, pero no estaba oficialmente autorizado, eran intentos solamente. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces, ¿por qué la Biblia no tiene el pastor Hermas? No está ahí, y antes estaba. ¿Por qué no tiene la de Dajed? Tampoco está. Porque no, eso no se autorizó. Entonces, cuando una persona que no es católica dice eso, le digo, a ver, ¿usted cuántos libros tiene en la Biblia suya? A ver, encuentre la de Dajed, no está. A ver, encuentre el pastor Hermas, no está. Entonces, ¿por qué dice que ya existía? No saben. Sí, que ya estaban completos los libros, no estaban completos todavía. ¿Por qué hablan así? Porque ellos siempre quieren opacar a la Iglesia Católica. Y siempre quieren tapar lo que no se vea nada de lo demás. Entonces, tiene uno que saber todo esto y estudiarlo bien y darlo a conocer a las personas. Porque ahorita, como hay tanta secta, hay un montón de dudas en todas las personas. Todas las personas tienen un montón de dudas. Por eso es que muchas personas se salen de la Iglesia Católica y se meten a la que le llega primero. Sí, la que llega primero, por ejemplo, si una persona no sabe nada de Biblia y escucha a un testigo de Jehová, se lo lleva. Pero si antes de que llegue el testigo de Jehová, llega, si antes de que un testigo de Jehová llegue, por ejemplo, llega un mormón, se va con los mormones. Y si antes de ese llega un pentecostal, se va porque no tiene conocimiento. Cuando uno no tiene conocimiento, ya sabe uno cómo está todo, ¿no? Por eso es recomendable que las personas que no tienen conocimiento, mejor no platicar con personas así, sino decir, ¿usted qué conocimiento trae? ¿De qué parte viene? Soy testigo de Jehová, pues mire, perdone, pero yo no le puedo escuchar a usted, porque yo soy católico y yo recibo solamente enseñanza de católica. Esa es la respuesta. Y no es que sea uno grosero, es que necesita uno decir la verdad. Bueno, entonces pues ya había intentos, ¿no?, de hacerlo, y eso se descubrió en el año 1740, fíjense, porque acuérdense que durante toda la historia, que la Iglesia tiene 2000 años, desde el año 33 que empezó, ha habido guerras y todo eso, y se pierden documentos, todo eso, todo lo que sucede, ¿no? Y entonces, pues esto no se sabía. Lo que se sabía es que el año 382 se escogieron, pero más para atrás no se sabía. Pero luego cuando descubren este documento, el año 740, lo descubre un obispo, Muratori se apellida. Entonces ese obispo, al encontrar ese manuscrito viejísimo, lo da a conocer, y ahí es donde habla de eso. Ahí es donde habla de ese escrito que según los estudiosos investigaron, y era un escrito que se hizo el año 700. El año 700 se hizo eso, ¿no? Y lo que hablaba ahí es de que ya en el año 170
ya había una colección de libros. No sé si me explique porque está un poco medio revoltoso, ¿sí se capta? Sí. Entonces, bueno, y entonces pues esos libros que había ahí no eran oficiales, por eso es que cuando en el año 382 ya hicieron la lista oficial, entonces unos de los que estaban ahí entraron, pero otros no, porque ya se hicieron la lista oficial de los libros en el año 382. Hasta aquí le vamos a llegar. Entonces, si alguien quiere que le explique otra cosa, alguna duda, se la puede explicar ahorita. Y si no, hasta aquí le dejamos. Entonces nos quedamos en el número, ¿qué? En el 7 lo leímos, ¿verdad? En el número 7. Entonces, continuaremos con la próxima semana en el 8. Primeramente Dios. ¿Hay alguna duda de todo eso? ¿Todo bien? Ok, vamos a darle gracias a Dios y ya nos vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias por haber dejado tu iglesia aquí en la tierra, por haber dejado tu iglesia en Pedro. Te damos gracias porque hemos nacido en esta iglesia. Te pedimos perdón por no educarnos en la fe, por no saber cosas que debemos saber, todo católico, toda persona que creemos en ti. Ayúdanos a entender, danos sed de tu palabra, sed de conocimiento de ti, de tu iglesia. Danos sed de conocer las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Papá Dios, y concédenos seguir estudiando. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.